aquí tenemos una batalla de la cual nosotros podemos aprender para pelear nuestras batallas en la vida. Los contrincantes, ya dije, Satanás y Cristo. ¿Qué podemos decir? Por un lado, haciendo un perfil de Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo del 13 al 29, nos dice algunas cosas de Satanás que yo voy a resumirle. En primer lugar, hermoso. Todo lo que Dios creó realmente tiene un diseño precioso. Todo lo que tú ves en la creación da gloria a Dios por la hermosura del diseño. Ahora, dentro de todo lo hermoso que podríamos encontrar en el cielo y la belleza singular de los ángeles, por encima de los ángeles estaba la belleza de Satanás en perfección. Ezequiel nos dice que él estaba en completa perfección. Y para hablar de sus virtudes, lo compara con algunas piedras preciosas que metafóricamente viene a ser su vestidura. Lo que quiere decir Dios con esto es que él estaba lleno de virtudes. Lleno de virtudes. A él se le dio autoridad más que a cualquier otro ángel en el cielo. Usted se imagina, está Dios, su Hijo Jesucristo, está el Espíritu Santo, y en el rango, vamos a decir, en la raza, en la élite de los ángeles, en autoridad está Satanás. A él se le concedió el privilegio de dirigir la adoración celestial. Se le concedió mucha autoridad, mucho privilegio. Él fue creado para adorar a Dios y para influir en otros ángeles en la adoración celestial. Él era un siervo de Dios. Pero ¿qué sucedió con Satanás? Satanás se vio con tantos privilegios y él se vio tan hermoso, tan capaz, que vio en Dios un límite a todo lo que él podía llegar a hacer según su propia opinión de él mismo. Satanás estaba pensando que no podía alcanzar todo lo que él podía alcanzar, dadas sus virtudes, dados sus privilegios, dada su autoridad, porque Dios lo limitaba. Y entonces dijo en su corazón: yo no voy a sujetarme a Dios, yo no voy a estar bajo la autoridad de Dios, sino que subiré y seré semejante al Altísimo. Esa es la palabra que dice Ezequiel allí. Si yo voy a elevarme y voy a ser semejante al Altísimo, yo seré como Dios. La palabra de Dios nos dice que vino juicio del Señor sobre él y lo echó por tierra. Y es así como Satanás llega al Edén. Y en Génesis capítulo 3 ya encontramos a Satanás como enemigo de Dios, juzgado, limitado a esta tierra y esperando un juicio eterno. Pero no nos equivoquemos. Además de Cristo y el Espíritu Santo y de Dios Padre, no hay persona, no hay entidad, no hay ser con más autoridad, más sabiduría, más capacidades que Satanás. No ignoremos esto. Y ese es el enemigo de Dios y ese es el enemigo de nuestras almas. Bueno, Satanás en el Antiguo Testamento lo encontramos en Génesis capítulo 3, seduciendo a Eva, diciéndole con que Dios le ha dicho: no comerán de ningún árbol del Edén. Y Eva le dijo: no, solo no podemos comer de este árbol, ni tocarlo. Y Satanás le dijo: Dios le ha mentido. En otras palabras, Dios sabe que cuando ustedes tomen de este árbol, de cierto, no morirán, sino que serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces Eva decidió en ese momento no creerle a Dios, quien había dicho: el día que comas de ese árbol, morirás. Y decidió sí creerle a Satanás, y entonces tomó del árbol y comió, y lo compartió entonces con su esposo Adán.
Y la muerte llegó al alma de Adán y Eva. Y el pecado, que es transgresión, que es quebrantar la ley de Dios, es ir más allá del límite puesto por Dios, llegó a afectar al corazón del hombre de la misma manera que ya había afectado el corazón de Satanás. Y allí comenzó entonces Satanás a tener potestad en el alma humana. Antes de ese evento, el hombre y la mujer, la raza humana, era completamente inocente. Y no había manera que Satanás tuviese una inversión, tuviese un lugar en el alma del hombre. Él estaba solo junto con otros que se sublevaron con él en su oposición con Dios. Pero el día que Adán y Eva pecaron, encontraron por medio del pecado en el corazón del hombre aliados en contra de Dios, en la raza humana. El otro momento que encontramos así de Satanás actuando directamente, en primer libro de Crónica, capítulo 21, versículo 1, nos dice que Satanás motivó a David a hacer un censo. ¿Qué hizo David? David dijo: voy a censar al pueblo para ver con cuántos hombres yo cuento para la batalla. Ya habíamos dicho durante el devocional que la batalla, ¿de quién es? Del Señor. ¿Y quién da la victoria? Y Él da la victoria no por el brazo humano, no por la espada del hombre, no por los numerosos del ejército. Y entonces, ¿qué estaba haciendo David? Motivado por Satanás. Mover su confianza de la victoria que da Dios a la victoria que él puede conseguir por el número de su ejército. Y entonces, por ceder él a la instrucción de Satanás, vino juicio y mortandad y enfermedad para todo el ejército de David y para la nación de Israel. Allí vemos una intromisión de Satanás directa. El otro momento que lo encontramos en Zacarías capítulo 3. En Zacarías capítulo 3 es un pasaje muy curioso, porque Satanás está debatiendo por un sacerdote que se llama Josué. Y Satanás lo quería, lo deseaba. Y Jehová dijo: te reprenda Jehová, el Señor, te reprenda Jehová. Y una vez más, aquí tenemos un pasaje, vamos a hacer un paréntesis, donde vemos la Trinidad, donde Jehová te dice: te reprenda Jehová, o el Señor te reprenda el Señor o Jehová. ¿Por qué? Porque es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, donde Él, con la autoridad divina, está pidiendo que la otra autoridad divina le reprenda. Ahora, cerrando ese paréntesis, usted puede estudiar más acerca de Zacarías capítulo 3. Luego, vemos allí Satanás queriendo tener autoridad y dominio sobre la vida de Josué. ¿Por qué? Porque encontraba en Josué faltas en su integridad. Pero ¿qué dice Dios? Que Josué fue como un carbón tomado del fuego. Que sí, que él pecó, que hay fallas en su integridad, pero por su gracia él lo había tomado, lo había salvado, lo había santificado y dedicado para el servicio. Y aquí encontramos desde el Antiguo Testamento este trabajo que hace muy bien Satanás, y es acusar a los hijos de Dios delante de Dios. Tomar nuestros pecados, tomar nuestras faltas y acusarnos delante de Él. Y no nos acusa solo delante de Dios, sino que nos acusa los unos a los otros. Y vienen esos pensamientos y vienen esas voces a tu oído. ¿Y tú has visto a fulano? Fulano no es tan bueno, nada. ¿Tú no has visto a fulano? Mira lo que hizo, mira cómo habló, mira cómo dijo, mira lo que dejó de hacer. ¿Quién está hablando al oído? ¿Quién siembra esa cizaña para establecer distancia entre tú y tu familiar, entre tú y tu amigo, entre tú y tu hermano? ¿Quién lo hace? El acusador. El único que acusa a los hijos de Dios es Satanás. Por tanto, nosotros no debemos participar ni prestar oído, ni prestar boca, porque lo que estamos haciendo es ser aliados de Satanás cuando sembramos o escuchamos cizañas. Entonces, ¿quién está al otro lado, en la otra esquina, combatiendo contra Satanás? En este pasaje nos dice que es Cristo, el Mesías,
el Hijo de Dios. Y me pareció bien leer los versículos del 13 al 17 del capítulo 3 por varias razones. Miren estos detalles. En primer lugar, ¿dónde está Cristo en capítulo 3? ¿Dónde está? Ayúdenme. En el río Jordán. ¿En qué otro momento encontramos el río Jordán en el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo estaba pasando. Ahora, el río Jordán y el Mar Rojo son símbolos en el Antiguo Testamento de lo siguiente: de liberación de Dios del imperio de Egipto, que es un símbolo del pecado y la vida en el mundo, y el Mar Rojo le impedía avanzar hacia ¿qué? Hacia la tierra prometida, y el río Jordán le impedía avanzar hacia la tierra prometida, y entonces Dios lo salva pasando por agua en ambas ocasiones. En un lado está el mundo, en otro lado está el camino a la tierra prometida. Lo imposible es el mar, y Dios abre el mar. Es un símbolo de liberación. Ahora, vemos a Cristo ahora en el río Jordán. ¿Por qué Jesús está en el río Jordán? ¿Por qué? Porque era el paso de la liberación del pueblo cuando los pecados. Muy bien, muy bien. Pero en esa ocasión precisa, ¿por qué está allí Cristo? Para bautizarse. Ahora, ¿quién lo va a bautizar? Juan el Bautista. ¿Qué tipo de bautismo hacía Juan el Bautista? Bautismo para arrepentimiento. Una vez más encontramos el símbolo, ¿no? Es necesario el arrepentimiento para apartarte de Egipto hacia la tierra prometida. Pero lo curioso es que Cristo no tiene nada de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué se está bautizando? Es esa la razón por la cual Juan el Bautista dice: no, yo necesito que tú me bautices a mí. Y Jesús, ¿qué le dice? Deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Porque Cristo no se estaba bautizando por sus pecados, porque Él era santo, sino que se estaba bautizando como representante de la raza humana, representante tuyo y representante mío. Y como Él iba a ser nuestro sustituto en todo, entonces Él se estaba bautizando no por sus pecados, sino porque se estaba identificando con nuestro pecado. Ahora, el sello de la aprobación de que Cristo no tenía pecado y que Cristo no se estaba bautizando por arrepentimiento de sus pecados, ¿cuál es? Es que cuando Él se levantó del agua, los cielos fueron abiertos. El Espíritu Santo descendió sobre Él en forma visible como paloma, y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Primero, este es mi Hijo. Cristo es Hijo de Dios en una manera única, no como eres tú y como soy yo. Nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios por adopción, pero no somos hijos generados por Dios. Somos regenerados, pero no somos generados, no somos engendrados por Dios. No somos hijos de Dios en ese sentido primario, sino somos hijos adoptivos. Pero Cristo es el Hijo eterno de Dios. Él pudiera decir: yo y el Padre uno somos. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. En el principio yo era con el Padre. Yo y el Padre estábamos en íntima comunión. Antes que todas las cosas existieran, yo y el Padre habitamos en intimidad. Por medio de Cristo, Dios hizo todas las cosas. Y todas las cosas
Él la sustenta con el poder de su palabra, de Cristo. Cristo es hijo único de Dios. Único en su clase. Único. Este es mi hijo. Puedes sentir el peso de contentamiento del Padre, aunque no diga más nada. Dice, este es mi hijo. Ahora, este es mi hijo, en quien mi alma se complace. Otra manera de decir esto es quien produce placer a mi alma. Dios no podía decir eso de más nadie en la tierra, porque eso implicaba que Cristo cumplía perfectamente, cabalmente, no solo la letra de la ley, sino las motivaciones, los énfasis, la actitud, todo. Toda la demanda de la ley la cumplía él a perfección. Él era el canon de la ley, en persona, hablando, actuando. Era una expresión de Dios mismo, de la ley misma de Dios. El verbo encarnado, la palabra hecha vida en un hombre. El corazón de Jesús y el corazón del Padre latían al mismo ritmo. De manera que cuando ambos veían algo, suscitaba la misma emoción en sus almas. ¿Me siguen? Lo que provoca ira al Padre lo provoca también en el Hijo. Lo que provoca compasión en el Padre provoca compasión en el Hijo. Lo que provoca amor del Padre provoca amor del Hijo. Laten sus corazones al mismo ritmo, al mismo compás. Oh, Señor. Jesús no necesitaba decir nada, ni hacer más nada. Él, su persona, su corazón, sus motivaciones, sus pensamientos, su vida, su interior, todo satisfacía plenamente al Padre. Santo Hijo de Dios. Ese es quien está en la otra esquina, en combate contra Satanás. Ahora, Él está allí, recibiendo ahora la aprobación pública del Padre Celestial, recibiendo el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo viene a capacitarlo para llevar una vida humana bajo el estándar divino, porque voluntariamente Cristo no echó mano de sus atributos divinos para batallar contra el pecado, para batallar contra Satanás, para cumplir su ministerio. Él tomó mano de los recursos que da el Espíritu Santo para dejarnos a nosotros ejemplo, para que ninguno de nosotros pueda decir, Él dijo esto, Él hizo esto, Él pide esto, porque es Dios y no hombre. No. Al ser bautizado por Juan, Él se está identificando con nuestra naturaleza humana como un hombre que ahora viene a cumplir como hombre la ley divina. Y entonces recibe la aprobación del Padre y recibe la capacitación del Espíritu del Padre para poder hacer todo lo que necesita hacer para cumplir nuestra redención. Entonces, recibiendo el Espíritu, capítulo 4, versículo 1, lo lleva al desierto. Lo lleva al desierto para ser tentado. Sigamos con este paralelo. Yo no sé ustedes, pero a mí me emociona la coherencia, la unidad y la belleza del diseño bíblico.
El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo rumbo a la tierra prometida. Antes de llegar a la tierra prometida, ¿qué pasaron? El desierto. Y dice en varios pasajes del Antiguo Testamento que Dios los llevó por el desierto para probarlos, para ver lo que había en sus corazones. Por eso en el desierto ellos no tuvieron un tiempo alimento. Por eso en el desierto no tuvieron en ocasiones agua. Por eso en el desierto fueron asediados por grandes enemigos, porque Dios los llevó a través del desierto, a pesar del juicio, ese es otro tema, a través del desierto para allí probarlos y a ver lo que había en su corazón, para que lo que había en su corazón se mostrara a la luz de una manera real y palpable, con hechos que los justificaran o que los condenaran, que quedara visible en la plataforma de la historia bíblica quiénes eran en realidad. Cristo, como nuestro representante, Cristo, como el representante del pueblo de Dios, va también al desierto. No puede esquivar el desierto, no evita el desierto, no pasa para el otro capítulo. Él pasa por el desierto. Para que, como oraba Matiel, nosotros nos diéramos cuenta que nuestro sacerdote y nuestro representante, nuestro Salvador, no es un cualquiera, no es un improvisado. Él es igual que nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo para que no haya un ser humano que esté siendo tentado que no encuentre empatía en él, pero sin pecado, para que nosotros también encontremos en él confianza y esperanza de victoria. Estos son los dos enemigos que están en el escenario del desierto. Y debemos hacernos esta pregunta: si hemos hablado de todas estas virtudes que tiene el Hijo de Dios, ¿por qué Cristo necesitó ir al desierto y ayunar durante 40 días? No decimos que es el Hijo de Dios, no decimos que es santo y sin pecado, no decimos todas estas virtudes de Cristo. ¿Por qué Él necesitó orar, ayunar durante 40 días? Estaba preparándose para la misión que Allí está. Una vez más, porque estaba sujeto a las limitaciones y necesidades y carencias de un ser humano, y él sabía que para salir victorioso, a pesar de quién era, la manera de salir victorioso era a través de la oración y a través del ayuno. Él necesitaba prepararse para la batalla. Amado hermano, esta es la gran pregunta de esta tarde para ti y para mí. Si Cristo vio la necesidad no solo de orar, sino de ayunar, y no un día, sino durante 40 días consecutivos, para enfrentarse a la batalla contra Satanás, ¿qué queda para ti y para mí? Este es el centro del mensaje que quiero compartir contigo hoy. Este es el pollo del arroz con pollo, es este. Es que a veces nosotros, en primer lugar, ignoramos el poder, la autoridad, la astucia, la malicia, las estrategias, maquinaciones, sombras y tinieblas de nuestro enemigo, el diablo. Porque si nosotros realmente comprendemos de quién se trata, nosotros no andaríamos tan livianos en la vida. Porque déjame decirte que este león que se afila los dientes no está diciendo miau. Déjame decirle, no está haciendo, no. Él es león rugiente
que anda buscando a quien devorar. Porque Satanás, déjame decirle, es traidor, es mentiroso, no le debe lealtad a nadie. Los pensamientos de Satanás son todos de continuo en contra tuya. Todos los pensamientos de Satanás. En Satanás no hay una verdad. En Satanás no hay un rayito de luz. No hay nada de bondad. Nada. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Este mundo le pertenece a Dios. Los hombres les pertenecen a Dios. La riqueza de este mundo les pertenece a Dios. Por tanto, todo lo que no está bajo el gobierno de Dios está bajo el gobierno de Satanás, porque él lo ha hurtado y robado. No le pertenece, pero lo ha robado con esta intención de destruirte. Cuando viene una tentación a tu vida, cuando hay una seducción a dejar el camino de Dios, cuando hay un engaño, cuando tú sabes, puedo oler el azufre que está cerca. Eso no porque vienen bendiciones para tu vida. Piensa en esto. Si Adán y Eva, siendo completamente inocentes y santos, que no sabían nada de maldad, con una sola conversación, toda la luz que había en sus mentes, todos sus deseos de agradar a Dios, todas sus grandes promesas, toda la bendición, riqueza, felicidad, armonía, dicha, paz, gozo, todo lo que había a su alrededor fue eclipsado con una sola conversación, con que Dios te ha dicho. No, Dios sabe que si tú haces esto, pasará aquello. Y todo cambió. Porque el poder satánico no está solamente en el contenido de la métrica o narrativa que te está hablando, sino está en su poder seductor que acompaña ese contenido diabólico de mentira. Tú puedes saber que lo que te están diciendo es una mentira. Tú puedes saber que eso que estás considerando no te conviene. Tú puedes saber que eso es pecado. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque eso viene respaldado espiritualmente con una potestad diabólica de maldad que nosotros no tenemos recursos para vencer. No tenemos recursos para vencer. ¿Ok? No tenemos. Poder de oscuridad y de maldad. Por eso, nosotros debemos ser como Cristo. Si Él oró, más deberíamos orar nosotros. Si Él ayunó, más deberíamos ayunar nosotros. Si Él como humano sabía, aunque santo, que no podía contra esa potestad si no se refugiaba en el poder de Dios, más nosotros. ¿Qué nos sucede a veces, hermano? Lo digo a la luz de mis propios fracasos, a la luz de mis propios errores y pecados. Lo digo. A veces vienen los palos y no sabemos de dónde vienen. A veces no podemos hacer el link entre las consecuencias de las cosas que me están sucediendo y las causas de ellas. A veces como cristianos somos como el borracho, el ebrio que se levanta por la mañana, todo amorateado, todo, y dice, ¿qué me pasó? No me acuerdo de nada. Porque no tenemos el discernimiento espiritual para ver que lo que estamos viviendo, esa opresión, esa batalla, esa lucha, esa enfermedad,
ese conflicto, esa carencia, esa pobreza, esa maldición, eso tiene orígenes espirituales que si no los resolvemos, no podemos superarlo. Y déjame decirte esto, como buen bautista, que nosotros podemos estar toda una vida cristiana viviendo bajo la opresión del enemigo cuando a libertad Dios nos ha llamado. Dios te salvó del pecado, no para que vivas bajo el pecado, sino para que vivas en victoria sobre el pecado. Dios te llamó de la depresión, de la desconsolación, de la desesperanza del mundo, para que tú vivas en victoria como un vencedor, con esperanza, con gozo, con propósito, significado. ¿Por qué vivir bajo el nivel de la vida plena del reino de Dios cuando el Rey ya murió por nosotros, ya triunfó por nosotros, para que nosotros vivamos en la victoria de los hijos de Dios? Tú tienes que creer que hay circunstancias en tu vida que tú quieres cambiar, que pueden cambiar. Tú debes creer que hay enfermedades en tu vida, en tu familia o en alguien que tú quieres que se sanen, que Dios las puede sanar. Tú tienes que creer que no es necesario vivir toda una vida en derrota, luchando, sufriendo, lamentando circunstancias, personas, conflictos, toda la vida, porque ese no es el propósito de Dios para ti. Hay victoria en Cristo, hay sanidad en Cristo, hay bendición en Cristo. Pero Dios ha determinado soberanamente no actuar en tu vida si no le busca en oración y ayuno. ¿Lo entienden? ¿Estoy siendo claro? Hermano, ¿estoy siendo claro? Le voy a dar solo un pasaje. Jesús está descendiendo en Mateo 16 de el monte de la transfiguración. Marco cuenta el mismo evento y dice que cuando bajaron y descendieron, ¿a quienes encontraron en la falda del monte? A sus discípulos, que un padre adolorido había traído a su hijo que estaba endemoniado, que era sordo y mudo, y los discípulos sabían que había promesas de la venida del reino y que podían, en las promesas de ese reino nuevo, echar fuera demonios. Entonces ellos intentaron echar fuera al demonio, liberar al muchacho. ¿Y qué pasó? Dime, Mati. No pudieron. ¿Eran discípulos? ¿Tenían fe? ¿Por qué no pudieron? ¿No estaban en el lugar correcto? ¿No tenían a Cristo allí a la mano? ¿Por qué ellos no pudieron? Ellos no sabían. Como nos pasa a nosotros, que no hacemos la conexión entre consecuencias y causas. Y ellos mismos van. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Si tenemos fe, sabemos que tiene más poder que el demonio. ¿Por qué no podemos? Y Jesús dice, porque hay géneros que no van a salir si no es con oración y ayuno. ¿Qué está diciendo Jesús? Que hay que tener más que fe, que hay que ser más que discípulo, hay que tener poder en el Espíritu Santo. Poder en el Espíritu Santo. Y ese poder Dios lo otorga a aquellos que tienen hambre y sed de Él. Y hasta que no convenzamos a Dios que genuinamente tenemos hambre desesperada de Dios, Dios nos lo va a dar. Porque Dios no puede ser burlado. Tú puedes estar con una fe bíblica. Tú puedes estar obedeciendo los mandamientos del Señor y aún así carecer de poder en el Espíritu Santo.
Porque hay un grado de tenacidad. Escuchen bien. De tenacidad, de anhelo, de desesperación, de pasión, de fuego que tiene que haber en tu corazón que remueva el cielo a tu favor. ¿Entiendes? No es solo hacer lo correcto, sino hacerlo de todo corazón. No es solamente alabar a Dios, sino alabar con todo el fuego. No es solamente orar, sino es buscarlo desesperadamente. Así es como nosotros realmente convencemos al cielo de lo auténtico de nuestro corazón para Dios. Le voy a dar otro ejemplo. Ya termino. En el Antiguo Testamento llegó un rey. Se lo voy a dejar así en forma general para que usted lo busque. A Eric le encanta buscar la cuarta pata del gato. O la quinta. Llega alguien desesperado de estar profeta. ¿Qué profeta? Búsquelo. El profeta estaba ya viejito. Y le dijo, ábreme la ventana. Él abrió la ventana y dijo, toma arco y flecha. Y lanza la flecha. Lanzó la flecha. Dijo el profeta, flecha de Jehová que da la victoria. Y declara ahí una profecía de victoria para Israel. Dice, no te tardes, toma ahora el saco de la flecha, el arco, y golpea la tierra. Hizo, pácata, pácata, pácata. La golpeó 3 veces. El profeta le dijo, ay. Lo que has hecho. Golpeaste solamente 3. Si tú lo hubieras golpeado al menos 7 veces, Dios hubiera derribado a todos tus enemigos para siempre y jamás le hubiera visto la cara. Yo leo eso y yo digo, porque el profeta no fue claro. How many times I have to do this? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Por qué no lo hizo? Simplemente dijo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque una cosa es la letra de la ley, del mandamiento, y otra cosa es el corazón del que obedece. ¿Tú quieres victoria? ¿Tú quieres victoria? ¿Tú quieres victoria? Golpea, golpea y golpea. Golpea no 3 veces, golpea, golpea, golpea. Golpea hasta que se te hagan polvo los arcos y el puño en tierra, y aún así sigue golpeando y sigue golpeando y sigue golpeando hasta que el profeta dijo, es suficiente, agradado a Dios. Dios es contigo, has vencido todos tus enemigos. Amén. Porque se trata de actitud, de corazón. ¿Entienden? De corazón. Y allí se mueve Dios a nuestro favor. De esto se trata el ayuno. De que salga a la luz, en hechos reales, cuánto apetito, hambre, anhelo tenemos de Dios. Cuánto en realidad queremos esa victoria. Allí Dios se complace y allí Dios te sorprende con maravillas. Vamos a orar.